La mañana del 15 de marzo de 2019 amaneció con ese cielo gris característico de la Ciudad de México en temporada de lluvias. Las nubes pesadas se acumulaban sobre los edificios de la colonia Narvarte, prometiendo una tormenta que no tardaría en llegar. En el tercer piso de un edificio de departamentos con fachada de los años 70, Daniela Moreno revisaba por última vez su portafolio antes de salir hacia la universidad. A sus 22 años estaba a punto de presentar su proyecto de titulación en arquitectura, un diseño de vivienda social sustentable para comunidades marginadas. Era el resultado de 4 años de esfuerzo, noches sin dormir y la inversión de todos los ahorros que su familia había reunido con tanto sacrificio. Su madre, Guadalupe, preparaba el desayuno en la pequeña cocina mientras su padre, Roberto, terminaba de arreglarse para ir a su trabajo como electricista. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las noticias matutinas en la televisión. Era una escena cotidiana, repetida miles de veces en miles de hogares mexicanos. Nadie en esa familia podía imaginar que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas, que la rutina que tanto habían cuidado estaba a punto de quebrarse de la manera más brutal posible. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Daniela guardó su laptop en la mochila junto con los planos impresos de su proyecto. Había invertido casi 3,000 pesos en las impresiones a color de tamaño profesional, dinero que había ahorrado durante meses trabajando los fines de semana en una cafetería del centro. Cada peso contaba en su familia. Su padre ganaba apenas lo suficiente para mantener el departamento rentado y cubrir las necesidades básicas. Su madre complementaba el ingreso haciendo trabajos de costura desde casa. El sueño de Daniela de convertirse en arquitecta era también el sueño de ellos, la promesa de un futuro mejor, de romper el ciclo de precariedad que había marcado generaciones. A pocas cuadras de ahí, en la colonia Roma, Miguel Ángel Soto terminaba de empacar su equipo de grabación. A sus 25 años, había logrado construir una pequeña pero prometedora carrera como documentalista independiente. Su último proyecto, un cortometraje sobre artesanos tradicionales del Estado de México, había sido seleccionado para un festival internacional en Guadalajara. Ese día tenía programada una reunión con un productor interesado en financiar su próximo documental, uno que llevaba meses planeando sobre las consecuencias del desplazamiento forzado en comunidades rurales. Miguel Ángel cargó su cámara Canon, su equipo de audio y su disco duro externo con todo su trabajo de los últimos 3 años. Era todo lo que tenía, el resultado de incontables horas de trabajo, de sacrificar salidas con amigos, de rechazar empleos estables para perseguir su pasión. En la colonia Condesa, Andrea Villalobos revisaba por última vez su maleta. La joven médica de 24 años estaba a punto de viajar a Oaxaca para incorporarse a un programa de servicio social en una clínica rural. Después de 6 años de estudiar medicina, enfrentando las interminables guardias en hospitales públicos saturados, las madrugadas estudiando para exámenes imposibles y la presión constante de una carrera que no perdona errores, finalmente estaba lista para poner en práctica todo lo aprendido donde más se necesitaba. En su maleta llevaba no solo su ropa y artículos personales, sino también instrumentos médicos básicos que había comprado con sus propios recursos, libros de consulta y medicamentos que pensaba donar a la clínica. Su vuelo salía a las 3 de la tarde desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Las vidas de estas tres personas, que nunca se habían cruzado antes, estaban a punto de encontrarse de la manera más trágica. A las 9 de la mañana, mientras la ciudad despertaba con su caos habitual de tráfico y prisa, un grupo de 4 hombres armados ya había identificado sus objetivos. No eran criminales improvisados. Habían pasado semanas vigilando, estudiando rutas, identificando momentos vulnerables. La organización criminal para la que trabajaban había expandido sus operaciones más allá del narcotráfico tradicional. Ahora se dedicaban también al robo de identidades, al fraude financiero sofisticado y al secuestro exprés de personas de clase media que, aunque no eran ricas, tenían algo que robar. Cuentas bancarias con algunos ahorros, equipos electrónicos valiosos, vehículos que podían venderse en el mercado negro. Daniela salió de su departamento a las 9:30. Decidió tomar un Uber en lugar del metro porque llevaba su portafolio y no quería arriesgarse a que se maltratara en el transporte público abarrotado. El conductor, un hombre de unos 40 años llamado José Luis, la recogió frente a su edificio. Mientras avanzaban por Avenida Universidad rumbo a la UNAM, Daniela repasaba mentalmente su presentación. Había ensayado tantas veces que podía recitar cada palabra sin equivocarse. Su proyecto no era solo una tesis académica, era una propuesta real que esperaba poder implementar algún día, una forma de retribuir a comunidades como aquella de donde provenían sus abuelos, que habían migrado a la ciudad buscando mejores oportunidades. El tráfico estaba más pesado de lo usual. Un accidente en Insurgentes había provocado un embotellamiento que se extendía por varias cuadras. José Luis, el conductor, conocía rutas alternas y decidió desviarse hacia calles menos transitadas de la colonia del Valle. Daniela agradeció mentalmente su experiencia. Aún tenía tiempo suficiente para llegar con anticipación a su presentación. Mientras esperaban en un semáforo, un vehículo Nissan Suru gris se colocó estratégicamente detrás del Uber. Dentro iban 3 de los 4 asaltantes. El cuarto manejaba una motocicleta que circulaba paralelamente, vigilando el movimiento del tráfico. Miguel Ángel había salido de su departamento pocos minutos antes. Decidió caminar hasta la estación del Metrobús en Insurgentes. La reunión con el productor era en una cafetería de Polanco y prefería evitar el tráfico tomando transporte público. Llevaba su mochila con todo su equipo de grabación colgada al hombro. Pesaba al menos 10 kilos, pero estaba acostumbrado a cargarla. Era su herramienta de trabajo, su medio para contar las historias que consideraba importantes. Mientras caminaba, revisaba en su celular los correos electrónicos más recientes. El productor había confirmado la cita y mostrado entusiasmo por el proyecto. Podía ser la oportunidad que había estado esperando: financiamiento real, distribución profesional, la posibilidad de dedicarse completamente a lo que amaba hacer. Andrea había salido temprano de su departamento en La Condesa. Su vuelo no era hasta la tarde, pero quería despedirse de su abuela que vivía en la colonia Doctores. La anciana de 83 años había criado a Andrea después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 7 años. Todo lo que Andrea había logrado se lo debía a esa mujer que había trabajado como empleada doméstica durante décadas para pagarle la escuela privada, para comprarle los libros de medicina que costaban una fortuna, para apoyarla cuando las noches de estudio se volvían interminables y la tentación de abandonar parecía más fuerte que la determinación de continuar. La visita a su abuela se extendió más de lo planeado. Las dos lloraron abrazadas cuando llegó el momento de la despedida. La anciana le hizo prometer que se cuidaría,
que no se arriesgaría innecesariamente en esas comunidades remotas donde la violencia a veces alcanzaba niveles incomprensibles. Andrea le prometió que llamaría cada semana, que en 6 meses estaría de regreso. Salió de la casa de su abuela pasadas las 12 del día. Decidió tomar un taxi en la calle para dirigirse al aeropuerto. El tiempo seguía justo, pero alcanzaba. Un taxi libre se detuvo casi inmediatamente. El conductor, un hombre joven de aspecto amable, la ayudó a subir su maleta al maletero. El Nissan Tsuru, que seguía al Uber de Daniela, había estado esperando el momento perfecto. En una calle solitaria de la del Valle, aprovechando que el semáforo se puso en rojo y no había otros vehículos cerca, aceleraron y bloquearon el paso del Uber. 2 hombres bajaron rápidamente, armados con pistolas. Uno de ellos golpeó con la culata la ventana del conductor, mientras el otro apuntaba directamente a Daniela en el asiento trasero. Los gritos fueron instantáneos. José Luis, el conductor, intentó acelerar, pero el vehículo de adelante le impedía el paso. En menos de 30 segundos, los asaltantes habían abierto las puertas, sacado a Daniela a empujones y tomado su mochila con todo su trabajo. Daniela intentó resistirse. Gritó que en esa mochila estaba su proyecto de titulación, que era el trabajo de años, que por favor no se lo llevaran. Uno de los asaltantes la golpeó en el rostro con tal fuerza que la joven cayó al pavimento. Tomaron también el celular del conductor y huyeron en su vehículo antes de que alguien pudiera reaccionar. Todo había durado menos de 1 minuto. Daniela quedó tirada en la calle, sangrando por la nariz y la boca, llorando desconsoladamente, mientras José Luis llamaba a la policía con manos temblorosas. Los transeúntes comenzaron a acercarse, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente observando con esa mezcla de compasión y resignación que caracteriza a quienes viven en una ciudad donde la violencia se ha normalizado. Miguel Ángel nunca llegó al Metrobús. A media cuadra de la estación, en una zona relativamente transitada de la avenida Insurgentes, el motociclista que formaba parte del grupo criminal se le acercó por detrás. Sin mediar palabra, le arrancó la mochila con tal violencia que Miguel Ángel cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra el pavimento. El motociclista aceleró y desapareció entre el tráfico antes de que alguien pudiera detenerlo. Miguel Ángel se levantó aturdido, con la frente sangrando y un zumbido constante en los oídos. La gente pasaba a su alrededor. Algunos miraban con lástima, pero nadie se detenía. Finalmente, una mujer mayor se acercó y le ayudó a sentarse en la banqueta, mientras llamaba a los servicios de emergencia. Andrea no corrió mejor suerte. El taxi que había abordado no era un taxi regular. El conductor formaba parte del mismo grupo criminal. La llevó por una ruta distinta, alejándose del aeropuerto. Cuando Andrea se dio cuenta y comenzó a protestar, el hombre aceleró y activó los seguros de las puertas. En un callejón solitario de Iztapalapa, otros 2 cómplices esperaban. La sacaron del vehículo a la fuerza, le robaron su maleta con todas sus pertenencias, sus documentos, su dinero y su celular. Cuando Andrea intentó resistirse, uno de ellos la empujó con tal fuerza que la joven se golpeó la cabeza contra la pared del callejón. La dejaron ahí, semiconsciente, mientras huían con todo lo que había guardado para su nueva vida en Oaxaca. 3 jóvenes, 3 sueños, 3 vidas cuidadosamente construidas sobre años de esfuerzo y sacrificio. Y en cuestión de minutos, todo se había desmoronado, pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento de shock, dolor y pérdida era que sus historias apenas comenzaban. El robo de sus pertenencias era solo el primer acto de una tragedia mucho más profunda que involucraría a sus familias, a las autoridades,
a una red criminal más extensa de lo que nadie imaginaba y a un sistema de justicia que pocas veces funciona a favor de las víctimas. Daniela fue trasladada por paramédicos a un hospital cercano. Tenía fractura de pómulo y nariz, además de múltiples contusiones. Pero el dolor físico no era nada comparado con la devastación emocional de haber perdido su proyecto. Cuando sus padres llegaron al hospital y la vieron con el rostro desfigurado por los golpes, Guadalupe colapsó llorando. Roberto, normalmente un hombre contenido y silencioso, tuvo que salir de la habitación porque no podía controlar la rabia que sentía. Su hija había trabajado tanto, había sido tan cuidadosa, había puesto todo su empeño en construir un futuro mejor, y unos criminales se lo habían arrebatado en segundos sin el menor remordimiento. Los médicos le informaron a Daniela que necesitaría cirugía para reparar la fractura de pómulo. El costo sería de al menos 50,000 pesos, dinero que la familia simplemente no tenía. El Seguro Popular cubriría solo una parte. Daniela, aún aturdida por el trauma, solo podía pensar en su laptop, en sus planos, en los 3 años de investigación que estaban guardados en ese disco duro. Había respaldos en la nube, sí, pero los planos físicos, las maquetas, los cálculos originales a mano que tanto le gustaban a sus profesores, todo eso se había perdido para siempre. Su presentación estaba programada para las 2 de la tarde. Ya eran las 12. Llamó a la universidad desde el celular de su madre, explicando entre lágrimas lo sucedido, rogando que le dieran una prórroga. Miguel Ángel fue atendido en el mismo hospital, en el departamento de urgencias. La herida en su frente requirió 8 puntos de sutura. Tenía también una conmoción cerebral leve, pero lo que más le dolía era la pérdida de su equipo. La cámara había costado 40,000 pesos, había tardado 2 años en pagarla. El disco duro contenía 3 años de trabajo, entrevistas, footage, proyectos en proceso de edición, todo su portafolio profesional. La reunión con el productor era en 1 hora y no tenía forma de contactarlo porque su celular también había sido robado. Se sentó en una camilla de urgencias, con la cabeza vendada, y por primera vez en años lloró. No por el dolor físico, sino por la impotencia de ver cómo el trabajo de toda su vida adulta se había esfumado. Una trabajadora social del hospital se acercó a él, le ofreció un vaso con agua y le dijo que podía levantar un reporte con la policía. Miguel Ángel asintió mecánicamente. Sabía que era inútil. Las estadísticas eran claras. En Ciudad de México, menos del 5% de los robos se resolvían. Sus pertenencias probablemente ya estaban en proceso de venderse en el mercado negro. La cámara sería vendida por partes. El disco duro sería formateado y revendido. Todo su trabajo, todos esos rostros que había documentado, todas esas historias que había recogido con tanto cuidado, simplemente desaparecerían como si nunca hubieran existido. Andrea despertó en ese callejón de Iztapalapa media hora después. Tenía un dolor punzante en la cabeza y por un momento no recordaba dónde estaba ni qué había pasado. Cuando la memoria regresó, se incorporó lentamente y miró a su alrededor. El callejón estaba vacío. Sus atacantes habían desaparecido con todo. Se palpó los bolsillos. Nada. Ni celular, ni cartera, ni identificación. Su maleta con toda su ropa, sus instrumentos médicos, sus documentos, todo había desaparecido. Se levantó con dificultad, mareada, y comenzó a caminar buscando una calle transitada. Finalmente encontró una tienda de abarrotes donde una señora mayor, conmovida por su estado, le permitió usar el teléfono para llamar a su abuela. Cuando la abuela de Andrea llegó al lugar 1 hora después, en compañía de un vecino que tenía coche, encontró a su nieta sentada en la banqueta, con la cabeza entre las manos, temblando. La llevaron inmediatamente al hospital más cercano.
Andrea tenía una herida en el cuero cabelludo que requirió sutura y, como Miguel Ángel, una conmoción cerebral. Pero más allá de las lesiones físicas, la joven médica estaba en estado de shock. Su vuelo había salido hacía horas. Su maleta con todo lo que necesitaba para los próximos 6 meses había desaparecido. Los instrumentos médicos que había comprado con tanto esfuerzo, los libros que había marcado y subrayado durante años de estudio, sus identificaciones, su credencial médica, todo se había perdido. Las 3 víctimas levantaron sus reportes policiales en diferentes delegaciones. Los procedimientos fueron prácticamente idénticos. Llenaron formularios interminables, describieron a sus atacantes con el mayor detalle posible, proporcionaron listas de los objetos robados. Los policías tomaron notas con expresiones que mezclaban rutina y una pizca de compasión fingida. Les dijeron que estarían en contacto, que revisarían las cámaras de seguridad de la zona, que harían lo posible por recuperar sus pertenencias. Pero nadie en esas oficinas grises y mal iluminadas tenía esperanza real de que eso sucediera. Eran solo 3 casos más entre los cientos que se reportaban cada semana en la ciudad. 3 números más en las estadísticas que el gobierno usaría para demostrar que la inseguridad estaba bajo control. Daniela regresó a su casa esa noche en ambulancia de traslado. Sus padres habían hablado con la universidad y le habían concedido una prórroga de 2 semanas para presentar su proyecto. Pero ¿cómo iba a rehacerlo? Gran parte del trabajo de campo, las fotografías originales de las comunidades que había visitado, las entrevistas con los residentes, todo estaba en ese disco duro robado. Tendría que empezar prácticamente desde cero, y eso, asumiendo que su rostro sanara lo suficiente para poder presentarse en público. El cirujano le había explicado que la fractura de pómulo podría dejar secuelas estéticas permanentes, que necesitaría fisioterapia para recuperar la movilidad completa de la mandíbula. Esa noche, mientras yacía en su cama con el rostro hinchado y dolorido, Daniela miraba el techo de su pequeña habitación y se preguntaba si valía la pena seguir intentándolo. En un país donde el esfuerzo y el trabajo honesto parecían no valer nada frente a la violencia arbitraria de los criminales, ¿qué sentido tenía seguir luchando? Su madre entró a la habitación con una taza de té de manzanilla. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello como cuando era niña. No dijo nada porque no había palabras que pudieran arreglar lo que había pasado. Simplemente estuvo ahí, y ese gesto silencioso de amor fue lo único que evitó que Daniela se derrumbara completamente. Miguel Ángel pasó esa noche en el departamento de un amigo cercano. No quería estar solo. Había logrado contactar al productor desde el teléfono de su amigo, explicando lo sucedido y disculpándose por haber perdido la cita. El productor fue comprensivo pero distante. Le deseó suerte y le dijo que tal vez podrían reunirse en el futuro, pero Miguel Ángel entendió el subtexto. Sin portafolio, sin equipo, sin nada que mostrar, era simplemente otro aspirante a documentalista entre miles. La oportunidad se había esfumado. Se pasó horas navegando en Internet, buscando cámaras usadas que pudiera pagar a crédito, intentando recordar qué proyectos tenía respaldados en otros lugares, calculando cuánto tiempo le tomaría reconstruir, aunque fuera una fracción de lo que había perdido. Pero los números no cuadraban. Con lo que ganaba haciendo trabajos freelance de fotografía en bodas y eventos, le tomaría al menos un año ahorrar para una cámara decente. Y eso asumiendo que no surgieran otras emergencias, que su salud se mantuviera, que la economía no empeorara. Se sentía atrapado en un hoyo del que no veía salida. Andrea finalmente logró comunicarse con la clínica en Oaxaca desde el teléfono de su abuela. Explicó lo sucedido y pidió una prórroga de 1 semana para incorporarse. El director de la clínica fue amable pero firme.
Necesitaban al médico inmediatamente. Si no podía presentarse en los próximos días, tendrían que buscar a otra persona. Andrea entendió la urgencia. Las comunidades rurales tienen necesidades médicas que no pueden esperar. Pero ¿cómo iba a viajar sin identificación, sin dinero, sin ropa, sin los instrumentos que había planeado llevar? La abuela, con sus limitados ahorros de pensionista, le ofreció 3,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Era lo único que podía hacer. Andrea lloró en los brazos de su abuela esa noche, no solo por lo que había perdido, sino por la impotencia de haber trabajado tanto para llegar hasta ese punto y ver cómo todo se desmoronaba por la acción de unos criminales que probablemente nunca enfrentarían justicia. La anciana le susurró al oído las mismas palabras que le había dicho cuando era niña y lloraba por la pérdida de sus padres. Los sueños no se roban, mi niña. Pueden quitarte las cosas, pero no pueden quitarte lo que sabes, lo que has aprendido, la persona en la que te has convertido. Eso vive aquí. Y tocó con su mano arrugada el pecho de Andrea sobre el corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, lágrimas y pequeñas victorias que apenas compensaban las enormes pérdidas. Daniela comenzó a reconstruir su proyecto desde cero. Recuperó algunos archivos de la nube, aunque las versiones más recientes y perfeccionadas estaban perdidas para siempre. Tuvo que volver a las comunidades para tomar nuevas fotografías, pero esta vez con un celular prestado porque no tenía dinero para una cámara. Las imágenes no tenían la misma calidad profesional. Trabajaba con el rostro aún hinchado, con dolor constante que le dificultaba concentrarse, con la mirada de lástima de quienes la rodeaban cada vez que salía a la calle. Sus compañeros de universidad organizaron una colecta para ayudarla con los gastos médicos. Reunieron 12,000 pesos, una cantidad que conmovió profundamente a Daniela, pero que apenas cubría una fracción de lo que necesitaba. La universidad le ofreció apoyo psicológico gratuito, sesiones con una terapeuta especializada en trauma. Daniela aceptó, aunque las primeras sesiones solo la hacían revivir una y otra vez ese momento terrible en que el puño del asaltante impactó su rostro, la sensación de caer al pavimento, el sonido de su propia voz suplicando que le devolvieran su trabajo. Miguel Ángel tuvo que vender su computadora personal para reunir algo de dinero. Con eso y un préstamo que le dio su hermano mayor, logró comprar una cámara usada de gama baja. No era ni remotamente comparable con el equipo que había perdido, pero era un comienzo. Pasó días enteros tratando de contactar a todas las personas que había entrevistado para sus proyectos, explicándoles que había perdido el material y preguntándoles si estarían dispuestas a repetir las entrevistas. Algunos accedieron, movidos por su situación. Otros simplemente no respondieron, cansados de dar su tiempo y su historia para un proyecto que tal vez nunca vería la luz. El festival en Guadalajara, donde su cortometraje había sido seleccionado, se realizó sin él. No tenía dinero para el viaje, y aunque los organizadores se ofrecieron a ayudarlo con el transporte, Miguel Ángel declinó. No tenía fuerzas emocionales para enfrentar a otros cineastas, para responder preguntas sobre sus proyectos futuros, para fingir que todo iba bien cuando su vida profesional acababa de colapsar. Le pidió a un amigo que asistiera en su representación y proyectara el cortometraje. Supo después que la proyección fue un éxito, que varios productores preguntaron por él, interesados en su trabajo, pero para entonces ya era tarde. Las oportunidades en el mundo del cine son efímeras. Si no las aprovechas en el momento, simplemente pasan a la siguiente persona. Andrea logró tramitar duplicados de emergencia de su identificación y su credencial médica.
El proceso tomó una semana completa de ir de oficina en oficina, enfrentándose a burocracias laberínticas, donde cada funcionario parecía diseñado específicamente para hacer las cosas más difíciles. Con el dinero de su abuela y algo que logró pedir prestado a compañeros de la universidad, reunió lo mínimo necesario para viajar. Llegó a Oaxaca con 3 días de retraso, sin maleta, con solo una mochila pequeña que contenía 2 mudas de ropa y artículos básicos de higiene. Los instrumentos médicos que había planeado donar a la clínica quedaron en los sueños. La clínica rural, donde fue asignada, estaba en condiciones peores de lo que había imaginado. Faltaba de todo: medicamentos básicos, material de curación, instrumental en buen estado. La comunidad la recibió con esperanza en los ojos, con la confianza de que esta joven médica de la ciudad traería soluciones a sus problemas de salud. Pero Andrea se sentía vacía, despojada no solo de sus pertenencias, sino de la energía y el entusiasmo con los que había planeado llegar. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Cada vez que necesitaba algo que había planeado traer y ya no tenía, cada vez que pasaba frente a una tienda y veía maletas de viaje, cada vez que otros médicos mostraban sus instrumentos personales, el recuerdo del robo regresaba con toda su crudeza. Mientras tanto, en Ciudad de México, los objetos robados a las 3 víctimas ya habían cambiado de manos múltiples veces. La laptop de Daniela fue formateada y revendida en el mercado de computadoras usadas de la Plaza de la Computación en 2 días. El comprador, un estudiante universitario que buscaba una ganga, jamás sabría que esa máquina contenía el sueño de alguien más. Los discos duros externos fueron formateados y vendidos por separado. Todo el trabajo, todas las horas de investigación simplemente desaparecieron como bytes sin sentido en el proceso de borrado. La cámara de Miguel Ángel corrió mejor suerte en términos de valor. Fue vendida a un coleccionista de equipos fotográficos por casi la mitad de su precio original. El comprador la tenía ahora en su estudio, usándola para proyectos comerciales, sin saber que cada foto que tomaba con ella era una ironía cruel para el verdadero dueño que la había perdido. El disco duro, con 3 años de trabajo documentalista, fue formateado y revendido a una oficina de contabilidad que necesitaba almacenamiento masivo para sus archivos. Las historias de artesanos, las entrevistas con comunidades marginadas, todo ese material que Miguel Ángel había creído importante y digno de preservarse, se había convertido en espacio vacío para hojas de cálculo y declaraciones fiscales. Los instrumentos médicos de Andrea, sus libros marcados y subrayados, su ropa, todo fue separado y vendido en diferentes mercados informales de la ciudad. Algunos terminaron en otras manos de profesionales de la salud que los compraron sin hacer preguntas sobre su origen. Otros acabaron en tiendas de segunda mano donde se mezclaron con miles de artículos robados más. Su maleta misma, una Samsonite resistente que su abuela le había regalado para la graduación, fue vendida por 300 pesos a un comerciante que la revendió el mismo día por el doble. Los 4 criminales que habían ejecutado los robos nunca fueron capturados. Las investigaciones policiales, si es que realmente existieron más allá del papeleo inicial, no condujeron a ninguna parte. Las cámaras de seguridad que supuestamente iban a revisarse o no funcionaban, o mostraban imágenes tan borrosas que resultaban inútiles para la identificación. Los asaltantes continuaron operando, eligiendo nuevas víctimas, perfeccionando sus métodos. Para ellos, Daniela, Miguel Ángel y Andrea eran solo objetivos más, en una lista interminable de personas a quienes despojar. No les importaban sus historias, sus sueños, el esfuerzo que había detrás de cada objeto robado.
Era solo mercancía para convertir en efectivo rápido. 3 meses después del robo, las 3 víctimas seguían lidiando con las consecuencias. Daniela había logrado presentar su proyecto de titulación con 2 semanas de retraso. Pero no era lo mismo. Faltaban elementos cruciales de su investigación original. Los profesores fueron comprensivos con su situación, pero eso no cambiaba el hecho de que su proyecto, que había soñado presentar con orgullo, se sentía incompleto, como una sombra de lo que podría haber sido. Aprobó con calificación satisfactoria, pero no con los honores que había esperado. Y más doloroso aún, el concurso nacional de proyectos de vivienda social, para el que había planeado inscribirse, ya había cerrado sus convocatorias. Tendría que esperar un año entero para la siguiente oportunidad, asumiendo que para entonces aún tuviera la energía y los recursos para intentarlo. El rostro de Daniela había sanado, pero no completamente. La cicatriz en el pómulo era visible, una marca permanente que le recordaba cada vez que se miraba al espejo lo que le había sucedido. Había desarrollado ansiedad severa al salir sola a la calle. Cada vez que veía un auto similar al que usaron los asaltantes, su corazón se aceleraba. Había empezado a tener pesadillas recurrentes, donde revivía el momento del robo, donde sentía de nuevo el impacto del puño contra su rostro. La terapia psicológica ayudaba, pero era un proceso lento y doloroso de aprender a vivir con el trauma. Su familia también había cambiado. Roberto, su padre, se había vuelto más protector hasta el punto de la sobreprotección. Llamaba a Daniela múltiples veces al día para verificar que estuviera bien. Guadalupe, su madre, había desarrollado un miedo paralizante de que algo similar pudiera suceder de nuevo. Dejó de tomar transporte público y prácticamente no salía de casa excepto para lo estrictamente necesario. La dinámica familiar, que antes era de apoyo mutuo y optimismo, se había vuelto tensa, marcada por el miedo constante y la sensación de vulnerabilidad. Miguel Ángel había logrado reconstruir una pequeña fracción de su portafolio. Algunos de sus colaboradores le habían proporcionado copias de material que habían guardado de proyectos anteriores. Pero sin equipo profesional, sin los contactos que había estado cultivando, su carrera como documentalista independiente estaba prácticamente muerta. Había tenido que aceptar un trabajo de tiempo completo como fotógrafo en una agencia de publicidad. Era un empleo estable con un salario decente, algo por lo que muchos estarían agradecidos. Pero para Miguel Ángel significaba abandonar sus sueños. Ya no tenía tiempo para proyectos personales. Sus fines de semana los pasaba durmiendo para recuperarse de las exigentes semanas de trabajo. La creatividad, esa chispa que lo había impulsado a documentar historias importantes, se había apagado bajo el peso de la rutina corporativa. Había intentado varias veces volver a trabajar en su documental sobre desplazamiento forzado. Pero cada vez que abría su computadora para editar, lo invadía una sensación de futilidad. ¿Para qué? ¿Quién vería ese trabajo? ¿Qué diferencia haría? Los criminales que le robaron no solo le quitaron su equipo, le robaron la fe en que su trabajo podía importar. Se había vuelto cínico, amargo. Sus amigos notaban el cambio. El Miguel Ángel apasionado y lleno de energía, que hablaba durante horas sobre teoría cinematográfica y justicia social, había sido reemplazado por alguien que apenas hablaba, que respondía con monosílabos, que parecía estar mentalmente ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Andrea continuaba su servicio social en Oaxaca, pero la experiencia era radicalmente diferente a lo que había imaginado. Sin los instrumentos que había planeado traer, con recursos limitados y en una clínica donde faltaba todo,
Se sentía constantemente frustrada por su incapacidad de proporcionar el nivel de atención médica que sabía que las personas merecían. Había casos en los que podía haber hecho la diferencia si hubiera tenido el equipo adecuado, si hubiera podido referir a pacientes a especialistas en la ciudad, si el sistema de salud funcionara como debería. La comunidad la apreciaba, eso era innegable. La gente le traía regalos humildes, frutas de sus huertos, tortillas hechas a mano, flores silvestres. Pero Andrea cargaba con una culpa constante de no poder hacer más. Cada paciente que moría por falta de recursos médicos, cada niño con desnutrición que no podía tratar adecuadamente, cada enfermedad que podría haberse prevenido con mejor infraestructura, todo eso pesaba sobre sus hombros. Había desarrollado insomnio crónico. Se despertaba a las 3 de la madrugada pensando en pacientes, repasando casos en su mente, preguntándose qué más podría haber hecho. Había llamado a su abuela cada semana como había prometido, pero las conversaciones se habían vuelto cada vez más difíciles. Andrea no quería preocupar a la anciana con sus problemas, así que fingía que todo estaba bien, que la experiencia era enriquecedora, que estaba contenta. Pero su abuela, que la había criado y la conocía mejor que nadie, podía detectar el dolor en su voz. Al final de cada llamada, la anciana le recordaba las mismas palabras que le había dicho la noche del robo, que nadie podía robarle su conocimiento, su formación, la persona en la que se había convertido, pero Andrea ya no estaba segura de creer eso. Se sentía como una versión disminuida de sí misma, como si los criminales hubieran robado no solo sus pertenencias, sino también una parte esencial de su identidad. Las estadísticas oficiales nunca capturan el verdadero costo de la violencia criminal. Registran robos como números fríos, X cantidad de asaltos reportados, X porcentaje de tasa de resolución, X número de arrestos realizados. Pero detrás de cada número hay una historia humana, como las de Daniela, Miguel Ángel y Andrea. Hay sueños destruidos, familias fracturadas, futuros reimaginados a la baja, potencial humano desperdiciado. La violencia no solo afecta a sus víctimas directas, genera ondas expansivas que tocan a todos los que las rodean. Los padres de Daniela habían gastado sus ahorros de años en los gastos médicos y en ayudar a su hija a reconstruir su proyecto. Eso significaba que tendrían que retrasar sus propios planes de jubilación, que seguirían trabajando años más allá de cuando habían esperado poder descansar. El hermano de Miguel Ángel, que le había prestado dinero para la cámara usada, ahora enfrentaba problemas financieros propios porque ese préstamo había descapitalizado sus propios ahorros de emergencia. La abuela de Andrea, preocupada constantemente por su nieta, había empeorado sus propios problemas de salud por el estrés, desarrollando hipertensión que requería medicación regular que apenas podía pagar con su pensión. Y las 3 víctimas, aunque nunca se conocieron, compartían algo más allá del trauma del robo, la amargura de vivir en un país donde el esfuerzo honesto parece no valer nada frente a la impunidad criminal. Daniela había trabajado 4 años para ese proyecto. Miguel Ángel había dedicado 3 años a construir su portafolio. Andrea había estudiado 6 años de medicina y había elegido deliberadamente servir en comunidades necesitadas en lugar de buscar trabajos mejor pagados en hospitales privados. Los 3 habían tomado el camino difícil, el camino del esfuerzo y la dedicación, y en cuestión de minutos, criminales que probablemente nunca habían trabajado un día honesto en sus vidas, les arrebataron el fruto de ese esfuerzo. El impacto psicológico de esa injusticia era, en muchos sentidos, peor que la pérdida material. Generaba una sensación de futilidad, una pregunta corrosiva que carcomía desde dentro. ¿Para qué esforzarse?
¿Para qué seguir las reglas, trabajar duro, intentar construir algo valioso, si en cualquier momento puede ser arrebatado sin consecuencias para los perpetradores? Esa pregunta, multiplicada por millones de víctimas en todo el país, erosiona el tejido social de maneras que no se pueden cuantificar, pero que son profundamente destructivas. Daniela eventualmente se graduó de la universidad. La ceremonia debería haber sido un momento de celebración, el punto culminante de años de esfuerzo. Pero cuando subió al estrado a recibir su título, lo único que podía pensar era en lo que había perdido, en el proyecto que pudo haber sido excepcional, pero que terminó siendo apenas satisfactorio, en la oportunidad del concurso nacional que se le había escapado. Sus padres lloraron de orgullo en las gradas, pero también de tristeza por lo que su hija había tenido que soportar para llegar hasta ahí. La cicatriz en el rostro de Daniela era visible en las fotografías de graduación, un recordatorio permanente de ese día terrible. Después de graduarse, Daniela buscó trabajo en firmas de arquitectura. Envió su currículum a docenas de lugares. Algunos ni siquiera respondieron, otros la llamaron a entrevistas donde tuvo que explicar por qué su proyecto de titulación tenía calificación satisfactoria en lugar de mención honorífica. Algunos entrevistadores notaban su cicatriz, y aunque no decían nada directamente, ella podía ver el cambio en sus expresiones, la forma en que sus ojos se desviaban incómodos. Finalmente consiguió un puesto junior en una firma pequeña, haciendo principalmente trabajo técnico básico, muy lejos de los diseños innovadores de vivienda social que había soñado desarrollar. El trabajo era rutinario y poco inspirador, pero pagaba las cuentas. Daniela seguía viviendo con sus padres porque su salario no alcanzaba para rentar algo decente por su cuenta. Cada mañana se levantaba, se preparaba para ir a la oficina y antes de salir se miraba en el espejo. La cicatriz estaba ahí, siempre estaría ahí. Había aprendido a cubrirla parcialmente con maquillaje, pero en ciertos ángulos de luz seguía siendo visible. Y cada vez que la veía, recordaba no solo el golpe que la causó, sino todo lo que perdió ese día, su proyecto, su confianza, su sentido de seguridad en el mundo. Miguel Ángel continuó trabajando en la agencia de publicidad. Con el tiempo, su salario aumentó. Pudo pagar su deuda con su hermano y eventualmente ahorrar para comprar equipo fotográfico mejor. Pero el fuego interior que lo había impulsado a crear documentales había muerto. Ya no sentía la urgencia de contar historias importantes. Su creatividad ahora se canalizaba hacia crear imágenes atractivas para vender productos de consumo. Campañas publicitarias diseñadas para manipular emociones y generar ventas. Era bueno en lo que hacía. Su talento no había desaparecido, pero era un talento desperdiciado en propósitos superficiales. En ocasiones, cuando navegaba por redes sociales, veía noticias sobre documentalistas jóvenes que estaban ganando premios, logrando reconocimiento, contando las historias que él había soñado contar. Sentía una punzada de envidia y tristeza. Ese podría haber sido él, debería haber sido él, pero un robo, un momento de violencia arbitraria, había cambiado toda la trayectoria de su vida. A veces intentaba convencerse de que tal vez las cosas hubieran salido así de todos modos, que tal vez nunca habría tenido realmente éxito como documentalista. Pero sabía que eso era solo una forma de racionalizar el dolor, de hacer más tolerable la pérdida. Andrea completó su año de servicio social en Oaxaca. Cuando regresó a Ciudad de México, la experiencia la había cambiado profundamente. Ya no era la joven idealista que había partido con sueños de hacer diferencia en el mundo. Había visto demasiado sufrimiento que no podía aliviar, demasiadas injusticias que no podía corregir,
demasiadas vidas perdidas por falta de recursos básicos que en una sociedad justa deberían estar garantizados. La rabia que había sentido inicialmente después del robo se había transformado en una resignación amarga. Buscó trabajo en hospitales públicos de la ciudad. El sistema de salud mexicano estaba colapsado. Hospitales sin medicamentos, personal médico sobrecargado, pacientes muriendo en pasillos por falta de camas. Andrea trabajaba turnos de 36 horas continuas, atendiendo emergencias con recursos mínimos, tomando decisiones imposibles sobre quién recibía atención y quién tendría que esperar, porque simplemente no había manera física de atender a todos. El trauma del robo se había mezclado con el trauma de trabajar en un sistema roto, creando una fatiga emocional que la hacía sentir vacía por dentro. Su abuela notaba el cambio cada vez que Andrea la visitaba. La joven que había criado, que había sido luminosa y llena de compasión, ahora parecía apagada. Andrea había dejado de hablar sobre sus planes futuros, sobre sus aspiraciones de especializarse en alguna rama de la medicina. Simplemente existía día a día, sobreviviendo sus turnos, regresando a su pequeño departamento rentado, durmiendo cuando podía, levantándose para repetir el ciclo. La anciana intentaba animarla, recordarle por qué había elegido ser médica, pero Andrea respondía con sonrisas cansadas que no alcanzaban sus ojos. 6 meses después del robo, en una extraña coincidencia que ninguno de ellos conocería jamás, las 3 víctimas estaban en el mismo hospital al mismo tiempo. Daniela había ido a una cita de seguimiento con el cirujano maxilofacial para evaluar la cicatrización de su fractura. Miguel Ángel estaba ahí porque la agencia lo había enviado para fotografiar una campaña de salud pública. Andrea estaba de guardia en el departamento de urgencias. Sus caminos se cruzaron físicamente en los pasillos del hospital sin que ninguno supiera quién era el otro, sin reconocer en los rostros de extraños a compañeros de sufrimiento que compartían una historia de pérdida. Si se hubieran conocido, si de alguna manera hubieran compartido sus experiencias, tal vez habrían encontrado algo de consuelo en saber que no estaban solos, que otros entendían exactamente lo que se sentía perder años de trabajo en minutos de violencia. Pero no se conocieron. Pasaron uno junto al otro, como miles de personas lo hacen cada día en una ciudad de 9 millones de habitantes, cada uno atrapado en su propia burbuja de dolor, sin saber que a metros de distancia había alguien más cargando un peso similar. El grupo criminal que los había asaltado continuó operando durante meses. Robaron a docenas, tal vez cientos de personas más. Finalmente, uno de ellos fue arrestado, pero no por los robos de Daniela, Miguel Ángel y Andrea. Fue capturado en el acto durante un asalto bancario que salió mal. Durante el proceso legal, confesó múltiples delitos tratando de negociar una sentencia reducida. Entre esos delitos mencionó varios robos, incluyendo posiblemente algunos que habían afectado a nuestras 3 víctimas, pero sin suficiente detalle como para que los casos se resolvieran oficialmente. Los otros 3 miembros del grupo nunca fueron capturados. Simplemente desaparecieron en el tejido anónimo de la ciudad, tal vez continuando sus actividades criminales, tal vez mudándose a otras regiones, tal vez incluso abandonando el crimen. Nadie lo sabía, ni probablemente lo sabría jamás. Pasó un año desde los robos. Daniela seguía trabajando en la firma de arquitectura. Había sido promovida a una posición con un poco más de responsabilidad, pero aún estaba muy lejos de donde había imaginado estar a esa altura de su carrera. Había intentado retomar su proyecto de vivienda social, recrearlo para el siguiente concurso nacional, pero cada vez que se sentaba a trabajar en él, la motivación se desvanecía. El proyecto estaba maldito por la memoria de lo que había perdido.
nunca sería lo que pudo haber sido. Su vida personal también había sufrido. La relación con su novio de la universidad había terminado. Él había intentado ser comprensivo y paciente con su ansiedad y su trauma, pero eventualmente la tensión fue demasiada. Daniela había desarrollado patrones de comportamiento autoprotectores que la hacían difícil de alcanzar emocionalmente. Se había cerrado, construyendo muros alrededor de sí misma para evitar más dolor. El problema con esas defensas es que mantienen fuera no solo el dolor potencial, sino también la alegría potencial, el amor, la conexión humana genuina. Se había vuelto funcional, pero no verdaderamente viva, existiendo en una zona gris entre la supervivencia y el florecimiento. Miguel Ángel había ascendido en la agencia de publicidad. Era ahora director de fotografía para campañas importantes. Ganaba bien, tenía un departamento propio en un barrio decente, podía permitirse viajes ocasionales y lujos pequeños. Por fuera parecía exitoso, por dentro se sentía vacío. Había abandonado completamente cualquier pretensión de hacer trabajo documental. Su cámara profesional, que ahora podía permitirse, se usaba exclusivamente para proyectos comerciales. Los fines de semana los pasaba saliendo con colegas de la industria, bebiendo más de lo que debería, intentando llenar el vacío con socialización superficial y entretenimiento que lo distraía momentáneamente, pero no satisfacía realmente. En raras ocasiones, generalmente tarde en la noche después de algunas copas, navegaba por sus viejos contactos y enviaba mensajes a personas que había entrevistado para proyectos que nunca completó. Se disculpaba por haber desaparecido con su trabajo, prometiendo que algún día retomaría esos proyectos. Pero ambos sabían que era una promesa vacía. El tiempo había pasado, las historias habían envejecido, el momento se había perdido. Las respuestas, cuando llegaban, eran educadas pero distantes. La gente había seguido adelante con sus vidas. El trabajo de Miguel Ángel, que una vez les había parecido importante, ahora era solo un recuerdo vago de un joven entusiasta que había aparecido con una cámara y muchas preguntas. Andrea había desarrollado lo que algunos de sus colegas llamaban fatiga de compasión. Después de un año de ver sufrimiento constante sin tener los recursos para aliviarlo adecuadamente, algo en ella se había endurecido. Seguía siendo una médica competente y profesional, pero había perdido la conexión emocional con sus pacientes que alguna vez había considerado esencial para la buena práctica médica. Ahora los veía como casos clínicos, problemas a resolver, en lugar de como personas con historias y sueños. Era una forma de autoprotección, una manera de no sentir constantemente el peso de todas las vidas que no podía salvar, pero también significaba que había perdido algo esencial de sí misma. Su abuela había enfermado gravemente. La hipertensión que había desarrollado por el estrés se había complicado. Andrea usaba sus conocimientos médicos para cuidarla lo mejor posible, pero sabía que la anciana estaba declinando. En los momentos de lucidez, su abuela le preguntaba si era feliz, si su sacrificio de criar a una niña huérfana había valido la pena, si Andrea había encontrado satisfacción en su carrera médica. Andrea mentía y decía que sí, que todo estaba bien, que estaba exactamente donde quería estar. No tenía corazón para decirle a la mujer que había dado todo por ella, que se sentía perdida, que el robo había sido el primer domino en una serie de eventos que la habían transformado en alguien que ya no reconocía en el espejo. Las consecuencias de la violencia criminal se extienden mucho más allá del momento del crimen. Se filtran en cada aspecto de la vida de las víctimas, alterando sus trayectorias de maneras que pueden parecer pequeñas individualmente, pero que se acumulan en transformaciones profundas de identidad
y propósito. Daniela, Miguel Ángel y Andrea habían sido jóvenes llenos de ambición y esperanza, con planes claros para sus vidas y la determinación de lograrlos. El robo no solo les quitó posesiones materiales, les robó la confianza en que vivían en un mundo donde el esfuerzo importaba, donde la justicia existía, donde tenían control sobre sus propios destinos. Los tres habían desarrollado síntomas de trastorno de estrés postraumático en diversos grados. Daniela sufría de ataques de pánico cuando estaba en situaciones similares a la del robo. En taxis, en calles poco transitadas, cuando veía vehículos como el que usaron los asaltantes. Miguel Ángel había desarrollado una hipervigilancia constante, siempre consciente de quién estaba a su alrededor, evaluando amenazas potenciales incluso en situaciones seguras. Andrea experimentaba entumecimiento emocional, una incapacidad de sentir alegría o conexión profunda con otros, como si su capacidad de sentir se hubiera apagado para protegerla de sentir más dolor. La terapia ayudaba, pero era un proceso lento y costoso. Daniela había tenido que dejar sus sesiones después de 6 meses, porque el gasto era insostenible con su salario. Miguel Ángel había ido a algunas sesiones, pero las abandonó, convenciéndose de que podía manejar sus problemas solo, aunque era obvio para quienes lo conocían que no era así. Andrea había tenido acceso a servicios de salud mental a través del hospital donde trabajaba, pero, irónicamente, como trabajadora de salud, sentía que no tenía derecho a necesitar ayuda, que debía ser lo suficientemente fuerte para lidiar con sus propios problemas. Así que también dejó de ir, internalizando su dolor y esperando que con el tiempo simplemente desapareciera. No lo hizo. 2 años después del robo, las vidas de los tres habían estabilizado en una nueva normalidad que era fundamentalmente diferente de lo que habían imaginado. No era que sus vidas fueran terribles en términos objetivos. Los tres tenían empleos, viviendas, relaciones sociales básicas, por los estándares de muchas personas en México, donde la pobreza extrema es realidad para millones, estaban relativamente bien. Pero esa comparación no aliviaba el dolor de saber que podría haber sido diferente, que tenían potencial para más, pero que ese potencial había sido truncado por violencia arbitraria. Daniela había dejado de soñar con proyectos arquitectónicos innovadores. Ahora su ambición era más modesta. Ahorrar lo suficiente para un enganche de una casa pequeña, tal vez eventualmente iniciar su propia pequeña firma de diseño, haciendo trabajos de remodelación residencial. No era lo que había imaginado, pero era realista y alcanzable. Había aprendido a ajustar sus expectativas, a encontrar satisfacción en logros más pequeños. Algunos dirían que había madurado, que había desarrollado una perspectiva más realista de la vida. Pero ella sabía la verdad, no había madurado, había sido quebrada y luego había reconstruido una versión más pequeña y cautelosa de sí misma. Miguel Ángel había comenzado a usar su habilidad fotográfica para algo que le daba una pequeña satisfacción. Fotografiaba de manera voluntaria eventos para organizaciones sin fines de lucro que trabajaban con comunidades marginadas. No era lo mismo que hacer documentales, pero al menos sentía que su talento servía para algo más que vender productos. Nunca hablaba sobre sus sueños anteriores de ser documentalista. Cuando conocía gente nueva y le preguntaban sobre su trabajo, simplemente decía que era fotógrafo comercial. La historia del robo, del portafolio perdido, de la carrera que pudo haber sido, la guardaba para sí mismo. Era demasiado dolorosa para compartir y además, ¿qué propósito tendría? La gente ofrecería simpatía vacía, dirían que lo sentían, y luego la conversación seguiría adelante porque en realidad no hay nada que decir ante pérdidas tan completas.
Andrea había encontrado un cierto equilibrio en su práctica médica. Ya no trabajaba en hospitales públicos. El burnout había sido demasiado severo. Ahora trabajaba en una clínica privada de barrio, atendiendo problemas médicos más rutinarios en una población de clase media. Era menos estresante, menos dramático y le permitía tener horarios más humanos. Ganaba menos de lo que podría en un hospital privado de lujo, pero más de lo que ganaba en el sector público. Era un compromiso. Como todo en su vida, se había convertido en un compromiso entre lo que había querido y lo que podía manejar emocionalmente. Su abuela había fallecido un año después del robo. En su lecho de muerte había tomado la mano de Andrea y le había dicho: «Estoy orgullosa de ti, mi niña. Sé que la vida no ha sido como esperabas, pero mira lo lejos que has llegado. Eres más fuerte de lo que crees». Andrea había llorado, no solo por la inminente pérdida de la única madre que realmente había conocido, sino porque sabía que su abuela estaba equivocada. No se sentía fuerte, se sentía quebrada y apenas funcional, navegando la vida en piloto automático. Pero no había tenido el corazón de decírselo a la anciana en sus últimos momentos. Así que había asentido y sonreído, y había sostenido su mano hasta que dejó de respirar. Los criminales que los robaron probablemente nunca pensaron en ellos de nuevo. Para los asaltantes fue solo otro día de trabajo, otros objetos para vender, otro ingreso rápido para mantener su estilo de vida. No perdieron el sueño pensando en las vidas que habían destrozado, en los futuros que habían alterado. Y esa quizás era la parte más difícil de aceptar para las víctimas, que algo que había sido devastador para ellos había sido completamente trivial para sus perpetradores. La asimetría del impacto era obscena. Los asaltantes habían gastado el dinero obtenido del robo en drogas, alcohol, mujeres, en lujos efímeros que se consumieron rápidamente y fueron olvidados. Mientras tanto, las víctimas cargarían las consecuencias por años, tal vez por toda la vida. 3 años después del robo, en un giro inesperado del destino, Daniela vio un anuncio en redes sociales. Una organización no gubernamental estaba buscando arquitectos voluntarios para un proyecto de vivienda social en comunidades afectadas por desastres naturales. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer. El sueldo era mínimo, casi simbólico, pero ofrecían alojamiento y comida. Daniela miró el anuncio durante días sin decidirse. Una parte de ella quería aplicar, retomar ese sueño que había abandonado. Otra parte, más cínica y asustada, le decía que no valía la pena, que solo terminaría decepcionada de nuevo, que era mejor quedarse con la seguridad de su empleo actual, aunque no la satisficiera. Finalmente, en un momento de valor que la sorprendió a ella misma, aplicó. No esperaba nada, pero al menos había intentado. Para su sorpresa, fue aceptada. La organización quedó impresionada con su experiencia y con lo que quedaba de su proyecto de titulación, que aunque incompleto, mostraba pensamiento innovador sobre vivienda sustentable. Le ofrecieron un puesto de 6 meses en una comunidad en Chiapas que había sido devastada por inundaciones. Daniela pidió una licencia sin goce de sueldo en su trabajo. Sus jefes no estaban contentos, pero accedieron. Sus padres estaban aterrorizados de que algo malo le pasara en una zona rural remota, pero entendían que su hija necesitaba esto, que necesitaba intentar recuperar algo de lo que había perdido. Miguel Ángel tuvo su propio momento de reconexión con su pasión perdida de una manera inesperada. Estaba fotografiando un evento de caridad cuando conoció a una mujer llamada Carla, una periodista independiente que escribía sobre temas de justicia social. Conectaron inmediatamente. Carla tenía esa misma pasión por contar historias importantes que Miguel Ángel había tenido antes del robo.
En sus conversaciones, él se encontró hablando sobre sus sueños anteriores, sobre el documental que había querido hacer. Por primera vez en años, habló sobre el robo y todo lo que había perdido. Carla no ofreció simpatía vacía. En cambio, le dijo algo que lo tomó por sorpresa. ¿Y qué te detiene de hacerlo ahora? Miguel Ángel comenzó a enumerar razones. No tenía el material original. Había pasado demasiado tiempo. Ya no tenía los contactos. Estaba demasiado ocupado con su trabajo. Pero mientras hablaba, se daba cuenta de que eran excusas. El verdadero impedimento era el miedo. Miedo a intentar y fallar de nuevo, miedo a reinvertir emocionalmente en algo que podría ser arrebatado, miedo a esperanza porque la esperanza hacía vulnerable. Carla lo desafió suavemente a considerar qué tipo de vida quería vivir, una segura pero insatisfecha, o una arriesgada pero potencialmente significativa. Andrea no tuvo un momento de epifanía súbita, sino un proceso gradual de reconexión con su vocación original. Comenzó cuando trató a una paciente joven en la clínica, una chica de 16 años con síntomas que todos los demás doctores habían descartado como psicosomáticos. Andrea, usando las habilidades de observación cuidadosa que había aprendido en la escuela de medicina, pero que había dejado de aplicar por fatiga, notó señales sutiles que sugerían una condición rara. Ordenó pruebas específicas que confirmaron su sospecha. El diagnóstico temprano salvó la vida de la chica. Los padres de la paciente le agradecieron con lágrimas en los ojos, diciéndole que era la primera doctora que realmente había escuchado a su hija, que había mirado más allá de lo obvio. Andrea se dio cuenta, en ese momento, de que había estado operando en piloto automático por tanto tiempo que había olvidado lo que significaba estar verdaderamente presente con un paciente, usar toda su formación y su intuición para resolver casos complejos. El robo le había quitado sus instrumentos y sus libros, pero no podía quitarle su conocimiento, su capacidad de diagnóstico, su formación de 6 años que estaba almacenada en su mente y sus manos. Su abuela había tenido razón después de todo. Estas pequeñas reconexiones con sus pasiones originales no borraron el daño que el robo había causado. No devolvieron los años perdidos, las oportunidades desperdiciadas, el trauma que había alterado fundamentalmente quiénes eran. Pero representaban algo importante, la posibilidad de que no estaban completamente definidos por lo peor que les había pasado, que aún tenían agencia sobre sus propias vidas, que los sueños pueden ser reconfigurados aunque no puedan ser completamente restaurados. Daniela llegó a Chiapas en la temporada de lluvias. La comunidad donde trabajaría había perdido casi el 80% de sus viviendas en las inundaciones. Las familias vivían en refugios temporales, hacinadas, sin privacidad, en condiciones que ningún ser humano debería tener que soportar. Era devastador, pero también era exactamente donde Daniela sentía que debía estar. Comenzó a trabajar diseñando estructuras de vivienda que fueran no solo resistentes a inundaciones futuras, sino también culturalmente apropiadas, sustentables con materiales locales y económicamente viables para comunidades con recursos limitados. El trabajo era agotador física y emocionalmente. Trabajaba 12 horas al día bajo el sol implacable o la lluvia constante. Dormía en una habitación simple con un catre y un ventilador. Comía lo que la comunidad comía. No había lujos, no había comodidades. Pero había algo más. Había propósito. Por primera vez desde el robo, Daniela sentía que su trabajo importaba realmente, que estaba aplicando su formación de arquitecta de la manera que siempre había imaginado. Las familias con las que trabajaba la trataban con respeto y gratitud.
Los niños seguían su trabajo con curiosidad, haciendo preguntas sobre los diseños. Lentamente, dolorosamente, Daniela comenzaba a reconectarse con la versión de sí misma que había existido antes del robo. Una noche, mientras trabajaba en sus diseños a la luz de una lámpara de queroseno porque la electricidad era intermitente, se dio cuenta de algo. Estaba haciendo exactamente lo que su proyecto de titulación robado había propuesto hacer. El proyecto en sí se había perdido, pero la visión detrás de él seguía viva en su mente. Los criminales habían robado su laptop y sus planos, pero no habían podido robar su educación, su creatividad, su capacidad de diseñar soluciones para comunidades necesitadas. Esa noche, por primera vez en 3 años, Daniela lloró lágrimas que no eran solo de tristeza, sino también de una extraña mezcla de dolor y esperanza. Miguel Ángel tomó la decisión de intentar retomar su documental sobre desplazamiento forzado. No sería lo mismo que habría sido con el material original, pero sería algo. Comenzó a contactar de nuevo a comunidades afectadas, explicando su proyecto, pidiendo permiso para documentar sus historias. Esta vez, cuando explicaba que había perdido trabajo previo en un robo, no lo hacía con vergüenza, sino con honestidad. Algunos de los sujetos potenciales se identificaban con su historia de pérdida. Ellos también habían perdido todo cuando fueron forzados a abandonar sus hogares por la violencia. Había una solidaridad en el sufrimiento compartido. Trabajaba en el documental los fines de semana y por las noches, mientras mantenía su trabajo en la agencia de publicidad. Era agotador, pero era un tipo diferente de cansancio que el que sentía haciendo solo trabajo comercial. Era el cansancio del esfuerzo con propósito, de estar construyendo algo que importaba. Carla, la periodista que lo había inspirado a retomar el proyecto, colaboraba con él, escribiendo los textos que acompañarían las imágenes. Se habían vuelto cercanos, y Miguel Ángel se sorprendía a sí mismo permitiendo esa cercanía, bajando las defensas que había construido después del robo. El proceso era lento y frustrante. Había momentos en que quería abandonar, momentos en que el fantasma del proyecto original que había perdido lo perseguía, comparando lo que estaba creando ahora con lo que pudo haber sido. Pero Carla lo mantenía enfocado, recordándole que este proyecto tenía valor propio, que no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser auténtico. Miguel Ángel estaba aprendiendo algo importante, que el perfeccionismo a menudo es enemigo de la creatividad, que la búsqueda de lo ideal puede impedir crear lo real y tangible. Andrea comenzó a tomar turnos voluntarios en una clínica comunitaria gratuita que operaba los fines de semana en una zona marginada de la ciudad. Era similar al trabajo que había imaginado hacer durante su servicio social antes de que el robo lo arruinara. Los recursos eran limitados, las condiciones eran difíciles, pero había algo profundamente satisfactorio en usar sus habilidades para servir a personas que de otro modo no tendrían acceso a atención médica. Los pacientes que atendía tenían historias complejas: migración, pobreza, violencia doméstica, adicciones. Requerían no solo tratamiento médico, sino también compasión y tiempo, ambos recursos escasos en el sistema de salud convencional. Andrea descubrió que podía dar esa compasión de nuevo. El entumecimiento emocional que había desarrollado como mecanismo de defensa comenzaba a descongelarse. Era doloroso sentir de nuevo, estar emocionalmente presente con el sufrimiento de sus pacientes. Pero también era humano, y era recordar por qué había querido ser médica en primer lugar. Una de sus pacientes regulares, una mujer mayor con diabetes mal controlada, le dijo un día: «Doctora, usted me escucha diferente que otros doctores. Se nota que le importa».
Andrea casi lloró al escuchar eso, porque no era cierto hasta hace poco, pero estaba volviéndose cierto de nuevo. Antes de terminar esta historia, me gustaría pedirte que si te está llegando al corazón, consideres suscribirte al canal y compartir en los comentarios tu ciudad o país. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas, estas realidades que no podemos ignorar. Tu apoyo hace la diferencia. 4 años después del robo, las 3 víctimas habían reconstruido versiones de sus vidas que, si bien no eran lo que habían imaginado originalmente, tenían dignidad y propósito. No habían superado el trauma en el sentido de dejarlo atrás por completo. El trauma era ahora parte de quienes eran, había alterado fundamentalmente sus trayectorias, pero habían aprendido a vivir con él, a construir significado a pesar de él, a veces incluso a través de él. Daniela completó su proyecto en Chiapas y fue invitada a participar en proyectos similares en otras comunidades. Dejó su trabajo en la firma de arquitectura y se dedicó tiempo completo al trabajo de desarrollo comunitario. Ganaba menos dinero, pero ganaba algo más valioso: la satisfacción de saber que su trabajo tenía impacto directo en mejorar vidas. La cicatriz en su rostro seguía ahí, y probablemente siempre estaría, pero había dejado de verla solo como un recordatorio de trauma. Ahora era también un recordatorio de supervivencia, de que había enfrentado violencia y no la había destruido completamente. Miguel Ángel completó su documental sobre desplazamiento forzado. No ganó premios internacionales ni fue distribuido por canales importantes, pero fue proyectado en festivales comunitarios, usado por organizaciones de derechos humanos como herramienta educativa, visto por las mismas comunidades cuyas historias documentaba. Las personas que aparecían en el documental le agradecieron por contar sus historias con dignidad y respeto. Para Miguel Ángel, eso valía más que cualquier reconocimiento de la industria cinematográfica. Había aprendido que el éxito no se mide solo en términos de reconocimiento público, sino en impacto real, en conexiones humanas genuinas, en la satisfacción de crear algo auténtico. Andrea continuó trabajando en la clínica privada durante la semana y en la clínica comunitaria gratuita los fines de semana. Había encontrado un equilibrio que le permitía pagar sus cuentas mientras también servía a comunidades necesitadas. No era lo que había imaginado durante su idealista juventud, pero era sostenible y significativo. Había comenzado a mentorear a estudiantes de medicina, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino también lecciones sobre resiliencia, sobre cómo mantener la humanidad en una profesión que constantemente te expone al sufrimiento humano, sobre cómo reconstruir propósito después de la pérdida. Los 3 habían aprendido lecciones duras sobre la naturaleza de la violencia criminal y sus consecuencias. Habían aprendido que la justicia es esquiva en México, que el sistema falla a las víctimas con más frecuencia de lo que las protege, que el trauma no se cura linealmente, sino que es un proceso de avances y retrocesos. Pero también habían aprendido algo más: que los seres humanos tienen una capacidad notable para adaptarse, para encontrar nuevos caminos cuando los originales son bloqueados, para crear significado incluso en las circunstancias más difíciles. Sus historias no tenían finales perfectamente felices, porque la vida real rara vez los tiene. Las pérdidas que sufrieron fueron reales y permanentes. Los años que perdieron no podían recuperarse. Las versiones de sí mismos que existieron antes del trauma habían muerto y no podían resucitarse. Pero de las cenizas de esas pérdidas habían construido nuevas identidades que, aunque marcadas por el dolor, también estaban definidas por la resistencia,
por la elección consciente de seguir adelante, de seguir creando, de seguir encontrando formas de contribuir al mundo, a pesar del mundo les había quitado tanto. 5 años después del robo, en una conferencia sobre arquitectura comunitaria en Puebla, Daniela presentaba su trabajo en Chiapas. En la audiencia, por coincidencia, estaba Miguel Ángel, quien había sido contratado para documentar el evento. Durante un receso, comenzaron a conversar, compartieron historias sobre sus trabajos actuales, sus pasiones. En algún momento de la conversación, Miguel Ángel mencionó el robo que había sufrido años atrás y cómo había alterado su carrera. Daniela se quedó inmóvil. Ella también había sido robada, dijo. En la Ciudad de México, hace 5 años. Comenzaron a comparar detalles, las fechas, las circunstancias, los modus operandi. Poco a poco, se dieron cuenta de que probablemente habían sido víctimas del mismo grupo criminal, robadas el mismo día o con días de diferencia. La coincidencia era asombrosa. 2 personas cuyas vidas habían sido alteradas por el mismo acto de violencia, que habían pasado años procesando traumas similares sin saberlo, se encontraban ahora por casualidad. Intercambiaron números de teléfono, prometiendo mantenerse en contacto. Había algo reconfortante en conocer a alguien que entendía exactamente por lo que habías pasado, que no necesitaba explicaciones, que simplemente sabía. Semanas después, a través de contactos mutuos y conversaciones casuales, descubrieron que Andrea también había sido víctima de robos violentos alrededor del mismo tiempo, probablemente del mismo grupo. Miguel Ángel, que estaba desarrollando un nuevo proyecto documental sobre el impacto de la violencia criminal en jóvenes profesionales, les propuso algo. Estarían dispuestas a compartir sus historias en cámara, no para victimizarlas de nuevo, sino para mostrar la resiliencia, para documentar cómo habían reconstruido sus vidas, para dar voz y rostro a las estadísticas frías sobre criminalidad que nunca capturan la realidad humana detrás de los números. Daniela y Andrea aceptaron. Las filmaciones fueron emocionalmente intensas. Las 3 víctimas se reunieron por primera vez 5 años después de los robos que habían alterado sus vidas. Compartieron sus historias completas, lloraron juntos, se rieron de las pequeñas ironías y coincidencias, se ofrecieron mutuo apoyo. Había una hermandad en el sufrimiento compartido, pero también algo más. La validación de que sus luchas habían sido reales y significativas, de que no habían estado solos, aunque lo hubieran sentido así durante años. El documental de Miguel Ángel, titulado Tesouros Perdidos, en honor a los sueños interrumpidos, se completó 1 año después. Contaba no solo sus 3 historias, sino las de otras víctimas de violencia criminal en México, tejiendo un retrato de cómo la inseguridad impacta no solo a las víctimas directas, sino a la sociedad entera. No glorificaba la violencia ni sensacionalizaba el sufrimiento. En cambio, enfocaba en la resiliencia humana, en las consecuencias sociales del crimen, en la necesidad de un sistema de justicia que funcione, en la importancia de comunidades que apoyan a las víctimas en lugar de olvidarlas. El documental fue proyectado en festivales, usado en universidades para discusiones sobre seguridad pública y justicia social, compartido en plataformas digitales donde alcanzó audiencias que de otro modo nunca habrían considerado el verdadero costo humano de las estadísticas criminales. No cambió el país, no resolvió el problema de la inseguridad que aflige a México, pero cambió conversaciones, generó empatía, hizo que algunas personas miraran a las víctimas de crimen con mayor comprensión. Para Daniela, Miguel Ángel y Andrea, participar en el documental fue terapéutico en formas que no habían anticipado. Les permitió tomar control de sus narrativas,
transformar sus experiencias de victimización en testimonios de supervivencia y resistencia. No borraba lo que habían perdido, pero le daba significado, lo convertía en parte de una historia más grande sobre la lucha de millones de mexicanos por vivir con dignidad en un contexto de violencia generalizada. Los tres se volvieron amigos cercanos, unidos por su experiencia compartida, pero también por sus valores comunes y su compromiso de crear impacto positivo en sus respectivos campos. Se reunían regularmente, se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, celebraban los éxitos de cada uno. Daniela diseñó una pequeña clínica comunitaria donde Andrea ahora trabajaba varios días a la semana. Miguel Ángel documentó sus proyectos, creando material que usaban para recaudar fondos y generar conciencia. Habían creado una red de apoyo mutuo que los fortalecía a todos. Sus familias también se habían recuperado en cierta medida, aunque las cicatrices permanecían. Los padres de Daniela habían visto a su hija reconstruirse y encontrar propósito, y eso había sanado algo en ellos. Seguían siendo más cautelosos y protectores de lo que habían sido antes, pero habían aprendido que el miedo no puede dictar la vida completamente. El hermano de Miguel Ángel, que le había prestado dinero después del robo, estaba orgulloso de ver que su hermano había retomado su pasión por el documental. La memoria de la abuela de Andrea vivía en el trabajo que la joven médica hacía con comunidades marginadas, exactamente el tipo de servicio que la anciana había valorado toda su vida. La historia de Daniela, Miguel Ángel y Andrea es, desafortunadamente, solo una entre millones en México. Cada día, personas trabajadoras, honestas, con sueños y ambiciones, son víctimas de violencia criminal. Algunas recuperan lo robado, la mayoría no. Algunas encuentran justicia, pero son la minoría. Todas cargan con el trauma, con las consecuencias que se extienden mucho más allá del momento del crimen. Estas historias necesitan ser contadas no para sembrar desesperanza, sino para generar conciencia, para presionar por cambios sistémicos, para recordar que detrás de cada estadística hay una persona, una familia, sueños interrumpidos y futuros alterados. La violencia criminal no es un problema abstracto, es profundamente personal. Afecta no solo a quienes la sufren directamente, sino a la sociedad entera. Cuando jóvenes talentosos como Daniela, Miguel Ángel y Andrea son despojados del fruto de su esfuerzo, cuando sus trayectorias son desviadas por violencia arbitraria, la sociedad pierde el potencial que podrían haber aportado. Los proyectos arquitectónicos que Daniela podría haber diseñado, los documentales que Miguel Ángel podría haber creado, los pacientes que Andrea podría haber atendido si sus carreras no hubieran sido interrumpidas, todo eso representa pérdidas colectivas, no solo individuales. Pero también hay esperanza en estas historias. Esperanza en la capacidad humana de reconstruir, de encontrar nuevos caminos, de crear significado incluso en las circunstancias más adversas. Esperanza en la solidaridad entre víctimas que se apoyan mutuamente. Esperanza en la posibilidad de que contar estas historias pueda generar empatía y eventualmente acción para crear un México más seguro y justo. Esperanza en que los jóvenes que son víctimas de violencia no son definidos completamente por esa experiencia, que pueden reclamar agencia sobre sus propias vidas. Los tesoros perdidos, a los que se refiere el título de esta historia, no son solo los objetos materiales que fueron robados. Son los años de vida vividos bajo la sombra del trauma, las oportunidades que nunca se materializaron, las versiones de sí mismos que las víctimas podrían haber sido, pero que murieron en el momento del crimen. Pero la paradoja es que, en el proceso de lidiar con esas pérdidas, las víctimas a veces descubren tesoros diferentes, resiliencia que no sabían que tenían,
capacidad de empatía profundizada por su propio sufrimiento, compromiso renovado con valores de justicia y comunidad, conexiones humanas forjadas en el crisol del dolor compartido. Daniela, ahora a sus 29 años, mira atrás en los últimos 7 años con una mezcla de tristeza por lo que perdió y orgullo por lo que construyó. Tiene una vida que vale la pena vivir, trabajo que importa, relaciones significativas. No es la vida que imaginó a los 22 años, pero es una vida con propósito y dignidad. La cicatriz en su rostro ya no la avergüenza. Es parte de su historia, un recordatorio de que sobrevivió, de que fue más fuerte que la violencia que intentó quebrarla. Miguel Ángel, a sus 32 años, finalmente se siente cómodo llamándose documentalista de nuevo. Ha creado varios proyectos que considera importantes y está desarrollando otros. Nunca recuperó el material que perdió en el robo, pero creó nuevo material que considera en algunos aspectos superior porque viene de un lugar más profundo de comprensión sobre el sufrimiento humano y la resiliencia. Su relación con Carla floreció hasta convertirse en matrimonio y juntos continúan colaborando en proyectos que buscan dar voz a los marginados. Andrea, a sus 31 años, ha encontrado su balance entre el idealismo que la llevó a estudiar medicina y el realismo que le enseñaron sus experiencias duras. Trabaja con comunidades que necesitan sus servicios, pero también cuida de sí misma. Ha aprendido que no puede servir a otros si se consume completamente en el proceso. Ha comenzado a supervisar a residentes médicos, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también sabiduría sobre cómo mantener la compasión en una profesión que te expone constantemente al sufrimiento. Su abuela estaría orgullosa. Los tres saben que su historia es solo una entre muchas. Saben que mientras ellos han encontrado formas de reconstruir sus vidas, otros no han tenido la misma suerte o los mismos recursos. Saben que la violencia criminal continúa afectando a miles de personas cada día en México. Por eso dedican parte de su tiempo y energía a abogar por cambios sistémicos, a apoyar a otras víctimas, a contar historias que humanicen las estadísticas. Es su forma de transformar su dolor en acción, de asegurar que su sufrimiento no haya sido completamente en vano. La historia de estos tres jóvenes no tiene un final porque sus vidas continúan. Seguirán enfrentando desafíos, procesando trauma, construyendo significado. Habrá días buenos y días difíciles, pero han probado, tanto a sí mismos como al mundo, que los tesoros más importantes, los que realmente importan, no pueden ser robados porque residen dentro de nosotros. Nuestro conocimiento, nuestra capacidad de amar y crear, nuestra determinación de seguir adelante a pesar de todo, nuestra humanidad esencial que persiste incluso cuando nos despojan de todo lo demás. Y tal vez esa sea la lección más importante de esta historia, que somos más que nuestras posesiones materiales, más que nuestros éxitos profesionales, más que los peores momentos de nuestras vidas. Somos la suma de nuestras elecciones, de cómo respondemos a la adversidad, de la bondad que elegimos mostrar incluso cuando el mundo ha sido cruel con nosotros. Los criminales que robaron a Daniela, Miguel Ángel y Andrea les quitaron objetos valiosos, años de trabajo, oportunidades importantes. Pero no pudieron robarles su esencia, su capacidad de soñar de nuevo, su determinación de crear vidas con significado. Y en eso las víctimas han triunfado sobre sus victimarios de la manera más profunda posible, continuando siendo plenamente humanos a pesar de haber sido tratados inhumanamente.
Esta es la historia de tesoros perdidos y tesoros encontrados, de sueños interrumpidos y sueños reconfigurados, de tres jóvenes que representan a millones que enfrentan cada día las consecuencias de vivir en un México donde la violencia es demasiado común, pero donde la esperanza y la resiliencia humana persisten contra todo pronóstico.